Bienvenidos en Contexto, mi nombre es Sebastián Salazar y los voy a acompañar los siguientes 30 minutos. El día de hoy vamos a hablar sobre el socialismo del siglo XXI, modo Argentina, qué es lo que ha pasado ahí, en qué situación se encuentra el país al sur de nosotros, exactamente qué políticas se han impulsado y además si es que este periodo que hubo con Macri fue suficiente para contrarrestar lo que se viene y si es que realmente ha regresado Cristina Fernández de Kirchner al poder. Eso después de una pausa. En Contexto, llega gracias a Fundación Naumann, Universidad César Vallejo y Los Portales. Bueno, estamos de vuelta aquí en Contexto y como hemos estado haciendo esta serie del socialismo en el siglo XXI, ahora toca hablar del socialismo en el siglo XXI en Argentina. Para discutir un poco el tema se encuentra con nosotros el doctor Adrián Rabier, director de la Maestría de Ciencias de Economía y Ciencias Sociales de ESADE. Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, gracias a ustedes, es un enorme placer poder contarles un poco lo que ha sido el populismo en Argentina y hacer un análisis económico de este proceso. Muchísimas gracias. Bueno, tratemos de dar un contexto histórico. ¿Cómo así llega el socialismo del siglo XXI o el populismo a Argentina, ¿no? ¿Cuáles han sido las políticas y cómo se distingue un poco del resto de la región? Bueno, si uno ve la historia argentina, hay varias etapas. Uno por ahí recuerda antes de la Primera Guerra Mundial que la Argentina era uno de los países más ricos del mundo. Según un ranking de 1898, Argentina era el país con PBI per cápita más alto del mundo. Para más o menos 1914 todavía estaba entre los 10 países más ricos del mundo. Para 1930 todavía era una economía pujante con el modelo agroexportador que le competía a Estados Unidos para atraer inmigrantes de Europa. Y bueno, el proceso inmigratorio fue muy grande, distintas olas inmigratorias fueron muy importantes y eso enriquecieron un poco al país. A partir de 1930 surgen una serie de problemas, en particular Inglaterra, que era nuestro principal socio comercial y potencia mundial, empieza a tener los problemas que todos conocemos, empieza a comprar los productos agropecuarios de Estados Unidos, con lo cual deja de demandar los commodities de nuestro país, y a partir de ahí la clase política organiza un modelo de sustitución de importaciones, donde lo que trata de hacer es, dado que no tenemos divisas para importar, tenemos que producir nuestras propias manufacturas. Y ahí empieza un proceso de proteccionismo, de una política económica muy contraria a la política inspirada en Adam Smith, de libre comercio, de libertad individual, de economía de mercado, de propiedad privada, de gobierno limitado, y pasamos a tener un gobierno que empieza a asumir roles más activos, estabilizadores, como se lo llama, tratando de generar demanda, un gobierno más keynesiano, como se lo conoce en términos económicos, y ese proceso inicia un retroceso institucional que poco a poco se va viendo en esa brecha. Argentina durante mucho tiempo tuvo una calidad de vida superior a los países vecinos, a los países latinoamericanos, tenía un PBI per cápita de países desarrollados, y a partir de ese momento se quiebra, especialmente en 1945, que llega Perón al poder, y especialmente después en los otros dos gobiernos, inicia un retroceso institucional que con el tiempo se empieza a ver en mayor cantidad de pobreza, indigencia, desempleo y crisis económicas. Ahí hay que hacer un análisis económico muy detallado de lo que ha hecho cada gobierno. La verdad que no ha habido un solo signo político que se ha equivocado en materia de política económica, sino que uno puede hablar de militares, peronistas, radicales, incluso el gobierno de Cambiemos. Y ahora han sido con mucho déficit fiscal que, financiado con emisión monetaria, nos llevó a procesos inflacionarios y devaluaciones. A partir del endeudamiento nos llevó a varias crisis de deuda. Así que ahí es donde también vemos distintos golpes a la economía que en definitiva terminan generando mayores problemas. Ahora, y en la situación actual, digamos, hay en Argentina, digamos, un asistencialismo bastante marcado a pesar de todos los problemas que usted nos cuenta. ¿De qué manera, digamos, hay un legado ahí de los Kirchner, de políticas con una ideología marcada? ¿A qué se debe eso y qué es lo que ha dejado eso en Argentina, ¿no? Más allá de los problemas que ya se tenían?
Bueno, yo decía esto justamente para darle un marco y un contexto, ¿no? En los años 90 la Argentina implementa un plan de convertibilidad que le da estabilidad monetaria a la Argentina por 10 años. Entre el 91 y el 2001 la tasa de inflación era 0, 1%, 0%. Y en el 2001, cuando se decide dar un golpe institucional, uno más en nuestra historia, y generar una devaluación, la especificación de los depósitos, quitándole los dólares a la gente, con ese golpe institucional la economía argentina, por supuesto, cae en una profunda recesión, donde el PBI cae más de 10 puntos en un solo año, en 2002, y ahí es donde llega al poder Néstor Kirchner en 2003, e inicia un modelo económico heterodoxo que, bueno, empieza a marcar los problemas de la Argentina. En realidad, problemas serios, ¿no? Problemas que al día de hoy todavía tenemos. Yo creo que el principal problema es que en esos 3 gobiernos continuos que tuvo Néstor Kirchner primero y Cristina Kirchner 8 años después, o sea, 12 años entre los dos, tuvimos un incremento del gasto público que pasó de 25% del PBI a 48% del PBI. Prácticamente se duplicó el gasto. Y eso implicó, bueno, más de 20 puntos de aumento del gasto que había que financiar. Entonces se crean impuestos nuevos, retenciones a las exportaciones, mayores alícuotas para los impuestos. Hoy Argentina tiene más de 170 impuestos, para que la gente más o menos tenga idea. Y por supuesto que aún todo eso no alcanzaba para financiar el gasto. Entonces se decide estatizar el sistema de pensiones que el gobierno de Menem había privatizado. Al estatizar el sistema de pensiones, el gobierno se hace de 40.000 millones de dólares que vuelca al mercado en forma de planes y programas sociales. También hay un fuerte endeudamiento interno con la ANSES, que es la que hoy administra las pensiones. También hay un proceso de endeudamiento con el Banco Central. Vuelve la emisión monetaria, vuelve la inflación, vuelven las devaluaciones, vuelve una política que es sumamente perjudicial. Entonces, en esos 12 años del kirchnerismo se deja una economía totalmente desequilibrada. Yo digo que la economía kirchnerista es la economía del desequilibrio en estos términos, ¿no? Es desequilibrio fiscal de un gobierno que gasta mucho más de lo que puede en relación con los impuestos que recauda, un gobierno que emite para financiar esa brecha entre gasto y los ingresos impositivos. Emitiendo genera procesos inflacionarios y a la vez genera un problema cambiario por tratar de contener el dólar respecto del resto de los precios de la economía. Es decir, durante esos 12 años la economía acumula niveles de inflación muy altos que elevan los precios, pero el gobierno deja congelados las tarifas de los servicios públicos, el dólar, el combustible y demás. Entonces, cuando Mauricio Macri gana las elecciones buscando el cambio, tiene el ingrato rol de tener que empezar a resolver estos desequilibrios heredados. Entonces lo que hace es decir, bueno, las tarifas que están acá abajo las tengo que subir. El combustible que está acá abajo lo tengo que subir. El dólar que está acá abajo lo tengo que subir y eliminar el cepo cambiario y demás. Y en esos 4 años, Cambiemos, digamos que trata de corregir desequilibrios, un poco lo hace, logra transparentar el INDEC, logra un cambio institucional, logra acercarse a la Unión Europea y a los países de la Alianza del Pacífico. Es decir, hay una serie de logros que se podrían mostrar, pero no logra resolver el problema más grande que tiene históricamente la Argentina, que es el problema fiscal. En algún momento él elimina, por ejemplo, los derechos de exportación, las retenciones a las exportaciones para que el campo tenga posibilidades de exportar más y demás, y de hecho el campo logra aumentar un 50% las exportaciones de commodities, pero si bien pierde la recaudación por los impuestos que baja, no baja el gasto en consecuencia. Al no bajar el gasto, el déficit fiscal se vuelve muy grande, se tiene que endeudar. El endeudamiento obviamente termina en una crisis de la deuda, una más en nuestra historia, con lo cual el gobierno de Cambiemos también termina mal. Y eso le da la posibilidad a Alberto Fernández, que es el actual presidente, de volver con el kirchnerismo al poder. Ahí, en términos políticos, hay que hablar de una unidad donde el justicialismo, el poder, digamos, el partido de Perón, es un partido que estaba dividido entre los que eran peronistas kirchneristas y los que eran peronistas no kirchneristas, y Alberto Fernández un poco representaba ese peronismo no kirchnerista, y lo que logra con la unidad, colocando a Cristina Kirchner a su lado como vicepresidenta, es decir, bueno, acá vuelve el kirchnerismo, pero el presidente es Alberto Fernández.
Con lo cual mucha gente termina votando porque ya ve que Cambiemos y Mauricio Macri no iban a lograr contener el dólar, no habían logrado en 4 años mejorar la situación económica. Y ahí estaba la duda del mercado. ¿Quién es Alberto Fernández? ¿Es Cristina Kirchner o es el peronismo no kirchnerista? Y lo que hemos visto después de 1 año y más de gobierno es que el verdadero presidente en la Argentina parece ser Cristina Kirchner. Todas las políticas económicas populistas de aquellos 12 años han regresado. De nuevo se pisan tarifas, combustible, el dólar, de nuevo vuelve la política inflacionaria, hay una enorme emisión monetaria y tenemos unos desequilibrios que están dejando a la Argentina muy comprometida de cara al futuro. Si le sumamos la pandemia, por supuesto, es un cóctel explosivo. Ahora, y justamente en este contexto, digamos, convendría tal vez, luego de una breve pausa, analizar un poco por qué hay esa tendencia, ¿cierto? Porque ha habido, no solo en Argentina, sino también en otras partes de la región, gobiernos que, ha habido hipos, digamos, de gobiernos que no son de izquierda o que aunque sea se alejan en políticas un poco económicas más ortodoxas, pero de alguna forma siempre se termina virando nuevamente hacia la izquierda. Le ha pasado a Argentina, le ha pasado, bueno, en Bolivia también ha pasado nuevamente. El caso de Ecuador es un poco distinto. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Por qué es que hay esa vuelta siempre hacia la izquierda? ¿Por qué la gente luego no logra salir del todo de esa situación con los resultados terribles que nos estás describiendo? Eso para después de la pausa. Bueno, estamos de vuelta aquí en Contexto y estábamos hablando de la situación de Argentina, exactamente por qué es que viraban a la izquierda nuevamente con la victoria de Alberto Fernández, ¿no? Y el regreso con eso de Cristina Fernández de Kirchner. Y la pregunta era, ¿por qué ocurre esto un poco en América Latina, ¿cierto? Se va un poco, hay un hipo de derecha, o ni siquiera de derecha, sino un hipo de ortodoxia, digámoslo así, y se retorna a regímenes que, bueno, prometen todo y los resultados están absolutamente claros cuáles son. Para hablar de esto estábamos con el director de la Maestría de Economía y Ciencias Sociales de SEADE en Argentina, Adrián Rabión. Y Ciencias Políticas, perdón, de SEADE, el profesor, el doctor Adrián Rabión. Bueno, yo no sé si estoy tan de acuerdo en que siempre volvemos al modelo heterodoxo de izquierda o al populismo. Por supuesto que algo de eso hay, pero también es verdad que volvemos a la ortodoxia. La política, la historia económica y política de muchos países es un péndulo de izquierda a derecha donde se van sucediendo modelos económicos con ideas contrapuestas. Y en esto creo que podemos decir que en términos económicos los economistas nos dividimos, algunos somos más ortodoxos, otros son más heterodoxos, unos creemos en el equilibrio fiscal como base para la política económica y a partir de ahí alcanzar el equilibrio monetario que nos va a dar estabilidad monetaria, el equilibrio cambiario, una economía insertada en el mundo y demás, y en el otro modelo se cree más en el desequilibrio fiscal, o no es que creen en el desequilibrio fiscal, creen que no es tan importante el equilibrio fiscal como los ortodoxos y más bien consideran que algunas políticas de gasto pueden estimular la demanda y aun cuando generen más déficit fiscal podrán ayudar a recuperar la actividad económica y demás, con lo cual el equilibrio fiscal queda para después. Bueno, son debates técnicos en economía que tenemos y por supuesto que esto se ve también en el electorado que termina votando este péndulo, digamos, de un lugar a otro. Lo que podemos decir es que cuando el populismo se queda sin dinero, digamos, va avanzando, ¿no? Pero cuando van duplicando la apuesta, van nacionalizando empresas, en el caso argentino fue muy importante para la continuidad del kirchnerismo la nacionalización del sistema de pensiones, que le dio mucho capital, más de 40.000 millones de dólares, que en pesos era muchísimo dinero que Cristina Kirchner pudo volcar al mercado entre 2009 y 2011, especialmente después del fallecimiento de Néstor Kirchner, que le permitió en 2011 ganar las elecciones con el 54% de los votos. Ahí es donde puso todo el populismo en todas sus formas para ganar votos y realmente ganó una elección de una manera increíble. En esos 4 años después de 2011, después de ganar con esa cantidad de votos, la Argentina nunca más creció.
La Argentina entró en una fase de estancamiento con inflación, con recesión, con problemas varios, con aumentos de pobreza y ya el estar dibujando las estadísticas para mostrar una realidad menos grave de lo que en realidad era, llevó al electorado a votar un cambio. Luego, el gobierno de Cambiemos fue un gobierno de ajuste. La verdad que no había mucho lugar para otra cosa. Creo que había que subir tarifas porque si no, no teníamos inversiones en servicios públicos y hoy no tendríamos servicios públicos. Había que subir el precio del combustible porque no había manera de poder subsidiar esa demanda tan grande como se hizo hasta ese momento. Se acabó el dinero. Y ahí es donde hay que virar a la producción. Y el modelo ortodoxo apunta a eso, a traer inversión, apunta a que la calidad de vida de los argentinos dependa de los proyectos de inversión, de atraer capitales extranjeros y demás. Lamentablemente, solo 4 años para resolver todos los problemas económicos que tenía la Argentina no fueron suficientes y lamentablemente el gobierno de Cambiemos también se equivoca en no atacar el problema del déficit tan contundentemente como se lo necesitaba. Apostó a un gradualismo que requería de muchísimo más tiempo para resolverse y un endeudamiento en la transición que lamentablemente nos llevó a otra crisis de deuda. A partir de esas medidas de ajuste y la promesa del retorno de un gobierno populista que le da subsidios, planes, programas a la gente, hubo un cambio de gobierno nuevamente. Y bueno, esas intenciones de Alberto Fernández yo creo que chocaron con la pandemia. La economía en 2015, la Argentina en 2019 tenía una economía bastante equilibrada. O sea, podía iniciar un camino de rebote y de recuperación y crecimiento, haciendo las cosas bien. Pero bueno, la pandemia, como ha ocurrido en muchas partes del mundo, genera caída de actividad por las políticas de cuarentena que la mayor cantidad de gobiernos apoyó. Al perder actividad se pierde recaudación, el déficit fiscal es muy grande. Eso en Argentina, con una economía que ya estaba desequilibrada, estaba corregida, pero que todavía tenía algunos problemas, implicó enorme emisión monetaria y hoy Argentina lamentablemente está contra la pared, con un riesgo de alta inflación muy grande. Me imagino este año cerraremos con una inflación anual del 60%, y con un riesgo también de devaluación e hiperinflación, que probablemente no termine siendo así en 2021, pero seguramente será un poco más adelante por la enorme emisión monetaria que se generó. Y en ese contexto, ¿qué es lo que puede hacer Argentina? Porque me imagino, independientemente de hacia dónde apunten o qué tipo de ideología esbocen o políticas, digamos, los problemas son bastante reales, ¿no? O sea, ¿qué le queda al gobierno argentino en los siguientes años? ¿Qué es lo que le depara un poco en los siguientes años a Argentina para evitar esto, o es ya inevitable que ocurra lo que nos dice? Yo tengo la sensación de que es inevitable, no porque no haya nada que pueda evitar ese rumbo, sino porque el gobierno dice que va a continuar con el rumbo que viene tomando y las consecuencias son lógicas. Si uno entiende la buena economía, que a mi entender es la economía ortodoxa, la economía de manual, es lógico que Argentina termine con alta inflación, con aumentos de pobreza. La pobreza ya alcanza a más del 40% de la población. Entonces realmente estamos muy comprometidos y tenemos una serie de problemas graves que no veo que este gobierno vaya a resolver. En este momento, en la coyuntura, por ejemplo, está la discusión de acordar o no con el Fondo Monetario Internacional, con el Club de París, y qué hacer con el acuerdo con la Unión Europea y demás. Si Argentina se sentara con el Fondo Monetario para acordar algún tipo de reperfilamiento de los vencimientos de deuda y demás, esa discusión debería ir asociada a un plan, a un proyecto de país que permita que Argentina de acá a una cantidad de años pueda comprometerse a pagar y pague los intereses y el capital de deuda que se tomaron en el pasado. Entonces, para eso es necesario una economía de equilibrio fiscal, incluso con superávit fiscal, que permita empezar a cumplir con nuestros compromisos. Ahora, el Fondo Monetario se sienta con el equipo económico y le da condicionamientos. Dice, bueno, si vamos a acordar, requiero que hagas esto, esto y esto. Ese ABC del Fondo Monetario, este gobierno no lo desea, este gobierno lo rechaza, y al rechazar eso realmente rechaza pagar hoy y rechaza pagar por mucho tiempo. Entonces el Fondo Monetario no tiene otra alternativa que no acordar. Entonces hoy estamos en esa coyuntura. Entonces si la pregunta es, ¿podemos evitar
golpearnos contra la pared una vez más, podemos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, aprovechando la coyuntura del 2021, que es una coyuntura de rebote de actividad. El rebote de actividad genera mejoras en la recaudación tributaria. Habría que ser austero en el gasto, cosa que este gobierno no lo es. Si somos austeros en el gasto, podemos acercarnos a un equilibrio fiscal y encaminarnos con una serie de recetas a, es necesaria la reforma integral del Estado, es necesaria una reforma previsional que estire la edad jubilatoria, es necesaria una reforma laboral que flexibilice la legislación laboral, que es muy restrictiva en Argentina y evita generar empleo. Es necesaria una reforma impositiva que elimine impuestos y baje algunas alícuotas. Realmente es necesario un cambio de fondo estructural que este país no parece mostrar. Entonces, lamentablemente, con este escenario, viendo el tamaño del déficit fiscal, viendo el tamaño del desequilibrio monetario, que hoy hay una cantidad de dinero que no genere la enorme inflación que podría generar porque se esteriliza el dinero con LELIQs, que son una especie de bonos que hacen que el dinero esté afuera del mercado temporalmente, pagando una buena tasa de interés, pero eventualmente cuando la gente no renueve sus plazos fijos y quiera el dinero, y no se pueda tener ese dinero afuera del mercado, sino que ingrese al mercado, duplicando la cantidad de dinero que hay en el mercado, creo que Argentina va a encaminarse a un problema de alta inflación que se va a acelerar con una devaluación y que nos puede llevar a una inflación de 3 dígitos y más. Claro. Creo que en ese escenario va a haber una oportunidad de cambio electoral, de cambio político, y ahí es donde me imagino que realmente veremos si los argentinos queremos continuar el camino venezolano con altísima inflación y pobreza e indigencia, o un cambio que se tendrá que definir a partir del trabajo que está haciendo hoy la oposición, representada en distintos partidos políticos. Podría ser incluso dentro del justicialismo con como decíamos al inicio, un justicialismo más ortodoxo, que lo tuvo la Argentina en muchas oportunidades y que mostró otra cara. Pero bueno, ahí es donde habrá que ver qué forma de oposición representa la política argentina para dar un cambio y que pueda evitar seguir desequilibrada y seguir generando indigencia. De acuerdo. Muchísimas gracias por esta entrevista, doctor Javier. Vamos a estar entonces atentos a lo que ocurre en Argentina en estos años y esperamos poder contar con usted más adelante si es que ocurriese algo en Argentina que requiera una explicación así de sesuda como la que ha dado. Gracias. Gracias a ustedes, es un placer. Vamos a una pausa y volvemos con las conclusiones. Estamos de vuelta con la reflexión final y hemos visto y hemos escuchado que las políticas económicas y en general las políticas públicas que se están aplicando en estos momentos en Argentina hacen pensar, hacen que sea hasta evidente que es Cristina Fernández de Kirchner quien se encuentra realmente en el poder y no el actual presidente Alberto Fernández. Esto significa además que la situación de deuda, de inflación, en general el problema fiscal como se ha caracterizado, no vaya a resolverse pronto y más bien la tendencia es a que las cosas empeoren en este país como resultado de estas políticas que parecen seguir una ideología similar al socialismo del siglo XXI y que la verdad no le hacen bien a absolutamente nadie. Pero con eso nosotros terminamos a esta hora el programa, pero antes de despedirnos siempre les vamos a decir que por favor no se olviden de buscarnos en YouTube, ahí pueden ver absolutamente todos los programas que tenemos programas de análisis de la situación en restaurantes, un poco de gastronomía, tenemos de deporte, tenemos una cantidad brutal de información sobre educación, sobre la pandemia, las vacunas, exactamente si es que se deben comparar o no, o si es que se deben aplicar o no, todo está ahí. Además también tenemos información de la economía, de las pensiones, de todo lo que se le puede ocurrir en YouTube, solo tiene que poner en contexto y lo va a encontrar. Ahí nos vemos. En Contexto llega gracias a Fundación Naumann, Universidad César Vallejo y Los Portales.